Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida hoy nuevamente a nuestro canal FEC Familias en Cristo. Hoy me siento muy gozosa en el Señor de poder compartir este tema con todos ustedes. Y como todos los domingos, empecemos elevando una oración a Dios, que tú puedas sacar este tiempo para escuchar de Él, para aprender de Él y que puedas también ser ministrado por su amor. Allí donde estás, te pido que oremos a Dios y le podamos decir: Padre, hoy te doy muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de escuchar lo que tú traes preparado hoy. Yo te pido que bendigas grandemente a aquellos de la familia FEC que nos están sintonizando, aquellos que nos van a sintonizar por primera vez y aquellos que ya vienen acompañándonos. Te pido hoy, Espíritu Santo, que tú dispongas nuestro corazón para aprender de ti, para aprender las verdades que hay en tu palabra. Hoy háblanos, que hoy tanto aquellos que nos sintonizan puedan detenerse en su caminar y poder meditar en lo que tú traes hoy para sus vidas, para nuestras vidas, porque siempre tu palabra será para nosotros tu verdad. Te alabo y te bendigo por ellos, te pido que los guardes y que hoy nos hables a cada uno de manera especial y particular. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces en esta hora a comenzar nuestro tema el día de hoy. Los seres humanos anhelamos una vida fácil, sin problemas, libre de molestias y irritaciones. Sin embargo, la vida real es muy diferente. Cuando vienen los problemas y dificultades, no tenemos una perspectiva clara de cómo responder de manera adecuada. Y es cuando nos derrumbamos, nos lastimamos, pues obviamente a nosotros mismos y también a otros. Entonces, el tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado La irritabilidad. ¿Por qué no soportamos a algunas personas? ¿Para qué hay situaciones que nos llevan al límite mostrando un lado no muy bueno de cada uno de nosotros? ¿Qué propósito hay en esto? Y precisamente quiero invitarles a que hablamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26. Y dice así la palabra de Dios: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados. La palabra de Dios es muy sabia y aquí nos da unas pautas muy importantes. Y precisamente nos indica aquí que el enojo puede estar en nuestra vida y de hecho muchas veces nos enfrentamos a situaciones que generan en nosotros enojo o un poco de ira. Pero cuando se vuelve esa ira y ese enojo en pecado, cuando permitimos que eso nos controle. Fuimos diseñados por Dios no para que nuestros estados emocionales nos controlen, sino para que el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, aprendamos a controlar y sacar lo mejor de nuestra vida, como lo vamos a ver con un gran ejemplo de un hombre más adelante. Otro propósito que Dios quiere enseñar es que es necesario responder de manera adecuada, apropiada frente a la ofensa. Muchas veces reaccionamos de manera equivocada. ¿Cuáles pueden ser esas reacciones? Echarle la culpa a los demás y muchas veces también a Dios. Nos escondemos la cabeza como el avestruz, diciendo aquí no pasa nada, pero en el fondo de nuestro corazón sí nos sentimos lastimados. Otra reacción equivocada que tenemos frente al enojo es que huimos, no enfrentamos, no queremos enfrentar. Y otra manera que es muy común en cada uno de nosotros los seres humanos es precisamente arremeter con palabras muy fuertes, con palabras hirientes. Entonces, vamos a comprender un poco de dónde puede provenir la ira, la irritabilidad. Y hay muchas fuentes, solo que hoy quiero que analicemos dos de ellas. La primera puede ser de nosotros mismos. ¿Qué nos irrita? Y hoy yo quiero que tal vez usted se pregunte a esta hora, ¿qué me irrita?
¿Qué me pone de malas, mal genio? Quizás mis debilidades, mis defectos. Y la otra gran fuente de irritación para cada uno de nosotros son las otras personas, sus actitudes, costumbres, palabras que otros nos dicen. También nos puede molestar las debilidades del otro. Entonces esas son como las dos grandes fuentes que generan muchas veces en nosotros irritabilidad. Entonces la pregunta hoy es, para ya irnos entrando en la palabra de Dios, en un gran ejemplo que vamos a estar meditando, analizando, estudiando y predicando en esta hora, es cómo enfrentar las situaciones y a las personas difíciles. Y les cuento que los problemas o personas que nos impacientan siempre vendrán. En la escuela de Dios, estas situaciones no están bajo nuestra elección, sino que son un requisito para todos. No hay caminos rápidos o cortos para obtener una madurez aceptable. Si queremos que Dios forme el carácter que Él quiere desarrollar en nuestras vidas, tenemos que dejar que nos pase a través de un proceso de pulimiento para que Cristo pueda ser visto en nuestras vidas. Espectacular, espectacular aprender que de verdad y comprender que cada persona que para ti es difícil de amar, difícil de aceptar, difícil de entenderla, que te hiere o situaciones muy complejas en nuestra vida, también son permitidas por Dios, precisamente para formar nuestro carácter y formar el carácter de Cristo. Entonces, yo les invito a que vamos a la palabra de Dios y hoy el personaje que he escogido se llama Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 12, o mejor hasta el 14. Precisamente en Éxodo 2 dice así la palabra de Dios. Un día, cuando Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. El versículo 12 dice, miró entonces a uno y a otro lado, y al ver que nadie lo veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir al ver que dos hebreos peleaban entre sí y le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernador y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde asentó o se estableció junto a un pozo. Vemos un acto de ira que vio y observó obviamente Moisés, y eso lo hizo tener una reacción, como les dije anteriormente, inadecuada, inapropiada, y precisamente pues eso lo llevó a matar a un egipcio. Él pensó que nadie lo había visto, pero en realidad sí lo vieron. Al otro día que se presenta y que fue descubierto, él dijo, no, tengo que tomar una decisión, y precisamente esa decisión fue huir. Entonces, ¿cómo enfrentó Moisés esos 40 años que pasó en el desierto? Vemos que fue un hombre, antes de comenzar este peregrinaje por el desierto, un hombre muy impulsivo, irritable, iracundo, y trató de sacar justicia o hacer justicia por su propia mano frente a un hecho que vio, como nos pasa a muchos de nosotros con el tema de la ira. A veces cuando vemos esas injusticias, muchas veces me ha pasado y nos ha pasado que queremos actuar nosotros. Precisamente en esos 40 años empieza a ser formado en la escuela de Dios, empieza su vida a ser pulida, y él se tiene que enfrentar a una misión no muy fácil. Durante esos 40 años soportó un pueblo que desde que salió de Egipto para la libertad le costó creerle a Dios, le costó cambiar su manera de pensar.
Y precisamente se dieron en esas personas que rodeaban la vida de Moisés, se dieron dos conductas que repetitivamente se fueron presentando a lo largo de estos 40 años. Una de ellas fue la queja. Cuando no se quejaban por agua, se quejaban por alimento. Cuando no se quejaban que por el sol, que por el cansancio, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Entonces, la primera conducta que generó esas personas que se generó en esas personas en el desierto fue la queja. Y la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros donde todos los días escucháramos algo negativo, algo tan negativo? A eso se debió enfrentar Moisés en esa escuela de Dios en el desierto. La segunda conducta era la murmuración de ese pueblo. Cuestionaron a su líder: te equivocaste, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos hubiéramos quedado mejor allá en Egipto, teníamos comida, ok, éramos esclavos, pero estábamos viviendo bien. Y es cómo reaccionamos nosotros cuando nos cuestionan, cuando dudan de nosotros, cuando te acusan de algo que no es cierto. Son preguntas que nos debemos preguntar, hacer en esta hora, porque muchas de esas cosas y conductas de otros generan en nosotros estados de irritabilidad y nos molestamos y ya empezamos a tomar actitudes inapropiadas frente a eso. ¿Cuál es el desierto que estás pasando? Y el desierto puede representar esas conductas o actitudes que no soportas de otros o de ti mismo. La queja, la murmuración, la indisciplina, el desorden de tus hijos, ciertas conductas de tu esposo, de tu esposa. Son actitudes que no te agradan y aún te cargan. Pero ¿qué hizo Moisés para dejarse desarrollar por Dios frente a esas conductas difíciles de otros? Y aquí quiero ya, a manera de enseñanza, a la luz de la palabra de Dios, que las decisiones que tomó Moisés sean las decisiones que hoy también ustedes y nosotros, y yo en este caso, podamos tomar. Moisés fue un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, se deleitaba con Él. No eran oraciones cortas, no era simplemente, Señor, bendíceme, ay, ayúdame a soportar este pueblo, no lo aguanto más, ¿por qué no me lo cambias? No eran ese tipo de oraciones. Las oraciones de Moisés eran oraciones concentradas en la persona de Dios, en el carácter de Dios. Y Dios quiere que también esas oraciones en nosotros vayan abundando en nuestro corazón y en nuestra vida. Oraciones que tengan que ver con lo que Él quiere para nosotros, el propósito que Él quiere para cada uno de nosotros. No eran oraciones escasas, no eran oraciones cortas, eran oraciones de convicción, de que no cambiara el pueblo que le dio, de que Moisés nunca le pidió a Dios, Dios, cámbiame el trabajo que me diste, la misión que me diste es súper dura, súper difícil, no voy a ser capaz. No, estas no fueron las oraciones de Dios, como muchas veces nosotros sí le podemos orar. Cámbiame el jefe, o sea, el jefe que me diste, te pasaste, Dios, o no soporto el ambiente laboral, o ya no quiero más trabajar, o ya no aguanto la actitud de mis hijos, cámbialos, transfórmalos. La oración de Moisés se centró más en que su vida fuera transformada por Dios. El pueblo, quiero decirles, el pueblo que él llevó en el desierto durante los 40 años, nunca cambió. Y eso lo vemos a lo largo de la historia de Éxodo y de Números. Pero vamos a ver esos tiempos de oración, cómo los disfrutaba Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículos 13 y 14, hay unos versículos impactantes acerca de esa oración que desarrollaba Moisés con Dios. Dice Éxodo 33, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. ¡Qué espectacular! ¡Qué hermoso!
Yo quiero que lo volvamos a leer, que usted lo medite, que si tiene su Biblia, que usted lo disfrute, que usted piense en usted, que piense en esa responsabilidad tan grande que Dios le ha entregado, porque quizás esa responsabilidad es tan grande como la que Dios dio a Moisés, pero Dios creyó en Moisés y creyó también en ti, en mí. Por eso nos da de su presencia en nuestra vida, que es lo que vamos a ver a continuación también de esta oración. Miren qué hermoso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Eso es lo que le oró Moisés a Dios. Muéstrame tu camino, muéstrame en el día a día qué decisiones debo tomar, porque el camino es para nuestra vida el avanzar. Por eso Dios no se equivoca cuando te permite o nos permite tener un jefe, tener un ambiente laboral, una familia, unos hijos, vivir en la ciudad donde estamos. Todos esos escenarios son escenarios que Dios usa para aquellos hombres y mujeres desafiados por su amor, que quieren ser transformados por el amor de Él. Él no desperdicia nada. Nunca Dios va a desperdiciar nada, y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros tampoco desperdiciemos las oportunidades que Él nos da para mejorar. Por eso le dice, te ruego que me muestres tu camino, porque el camino de Dios era el camino perfecto para Moisés. No era el pueblo de Israel, no era el pueblo hebreo, la nación de Israel. Era el carácter de Moisés y cómo iba a enfrentar ese camino por el desierto esos 40 años. Por eso le dice a Dios, muéstrame tu camino. Y es algo que debemos pedir nosotros hoy, muéstrame tu camino. Y Él va dando esas pautas, ¿a través de qué? De su hermosa palabra. En segundo lugar, algo que me llama muchísimo la atención, y es para que te conozcan. ¿Cuántas de nuestras oraciones hacemos a Dios día a día para que conozcamos a Dios? Está bien y está correcto orar para que nos bendiga, para que nos sane, para que nos prospere, pero parte de nuestra oración debe ser, Señor, quiero conocerte. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, a través de sus principios. Y a medida que tú y yo conocemos a Dios, en esa medida Él va generando paz en nuestra vida. Nuestros estados emocionales ya no nos controlan tanto como antes. Ya empezamos a ver la vida, las personas, las circunstancias de manera como Él quiere, como Moisés aprendió a ver al pueblo. Esta oración es espectacular. Que me muestres tu camino para que te conozcan. Y miren qué hermoso. Y halle gracia en tus ojos. Y Moisés esta oración la concluyó, y mira que este pueblo es tuyo. Y eso es lo que nos debe quedar muy claro a nosotros, sus hijos, que a veces decimos mis hijos, nuestros hijos, le pertenecen a Dios. Todo lo que Él coloca en nuestro camino va a ser un préstamo en nuestra vida. Habrá personas que se atraviesen en nuestro camino para una gran bendición y otras para unas grandes lecciones. Pero siempre, siempre es comprender lo que entendió hoy Moisés. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, no es mi responsabilidad que cambien. Yo los voy a guiar, les voy a dar instrucciones, voy a orar por ellos. Pero la decisión de cambio se tiene que operar en cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo ajustes. Y miren la respuesta de Dios tan hermosa en el versículo 14. Y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fueron 40 años, 4 décadas, en las cuales Moisés le tocó, esa fue la misión, que le correspondió escuchar a muchos millones de personas, porque se contaban solo los varones, pero detrás de los varones las mujeres y los niños, y salió más de 1.600.000 personas de Egipto, y todos los días escuchando lo mismo,
la misma queja, la murmuración muchas veces. Pero aquí vemos un verdadero carácter transformado, un verdadero líder. Y cada uno de las personas que están escuchándonos somos líderes. Como padre, como madre, donde trabajas, siempre Dios te ha llevado a esos escenarios para que seas de gran bendición y comprender lo que entendió Moisés. Mire la respuesta de Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En segundo lugar, el primero dijimos que Moisés buscaba a Dios en un cara a cara, se deleitaba. No eran oraciones cortas. No quiero decir que con esto que no podamos hacer oraciones cortas o oraciones largas. La oración no se limita a un tiempo. La oración se limita, o quizás la podemos como incluir en los tiempos donde tú te deleites con Dios, donde tú le puedas decir, puedas derramar tu corazón y ser también alimentado por Él, confortado, esforzado, consolado. En segundo lugar, Moisés tenía la seguridad que estaba en manos de Dios y bajo su voluntad, y que Dios era más grande que cualquier problema que podía tener. Y eso también nos debe servir a nosotros cuando nuestro carácter debe ser transformado en esos momentos de irritabilidad, cuando te dicen algo que no te guste, cuando hay actitudes de otro que no te gusten. Piensa que todas esas actitudes están por debajo de Dios. Por encima de Dios no hay nadie ni nada. Entonces Moisés comprendía eso, comprendía cómo era el pueblo, la necesidad que tenía, y por eso los miraba con misericordia. En tercer lugar, sabía que si Dios le permitió guiar a ese pueblo, era para enseñarle a moldear ese carácter, hasta transformarlo en un hombre manso, como lo dice Números 12:3. Moisés se llegó a convertir fruto. Ese versículo va antecedido de unos versículos que sus dos hermanos cuestionaron una decisión que él tomó. Pero qué espectacular, porque el versículo 3 dice que Moisés se convirtió en el hombre más manso que había sobre la tierra hasta ese momento. Recordemos que fue un hombre frente a una situación injusta que vio, reaccionó de manera incorrecta y mató a un hombre. Pero aquí ya su vida había sido muy transformada por Dios. Otra versión dice que se convirtió en uno de los seres más humildes, entendiendo este término desde el punto de vista de Dios, que es una persona humilde, mansa, o que ha desarrollado mansedumbre. Y es todo lo opuesto a la persona orgullosa, autosuficiente, iracunda, violenta. Y ya para concluir, después de haber visto el proceso y la escuela por la cual Dios pasó la vida de Moisés, debemos aprender a reaccionar de manera adecuada ante las molestias que se nos presenten. Recuerde que no son las actitudes de los padres, no es el jefe, no son sus debilidades, ni el trabajo, ni el esposo o la esposa, o los hijos los que nos generan ira. Muchas veces son las áreas en nuestra vida que deben ser tratadas por Dios. Así como Moisés pasó de ser un hombre violento a ser un hombre manso, aprendamos de él. No fue el pueblo, ni la delegación que Dios le hizo, ni sus hermanos. Fue dentro del propósito de Dios el quererlo formar y transformar. No hay nada más espectacular que ver una vida transformada por el amor de Dios. Moisés buscó el propósito de Dios mediante escenarios duros y difíciles. Mira esto, qué importante. Moisés comprendió el propósito de Dios mediante escenarios duros y difíciles. Recordemos lo que dije al principio. Todos quisiéramos una vida sin problemas, sin circunstancias difíciles, sin personas difíciles a nuestro alrededor, pero eso es imposible. Moisés comprendió los propósitos de Dios. ¿Qué quiere Dios cuando coloca en nuestro camino esas personas difíciles?
Dios lo que quiere es formar nuestro carácter y el carácter de Cristo se ha formado en nuestras vidas. Así como aprendemos, es de la única manera que aprendemos a ver las personas con una gran necesidad de Dios en sus vidas. Las aprendemos a ver con misericordia y eso nos genera a nosotros también una profunda paz, dominio propio, mansedumbre, que son las cosas que el mundo no me puede dar. Estas cosas son colocadas en nuestra vida solo por Dios y Dios las va desarrollando. Qué hermoso que tú puedas decir en esta semana, que sigas meditando, que vuelvas a leer estos versículos y que tú puedas decir, Dios, ya no puedo seguir echando la culpa a los demás, tal vez a mis hijos o al jefe o al trabajo o a la ciudad donde estoy. No, es reflexionar en qué quieres hacer en mi vida, porque quiero aprovechar esos escenarios difíciles y duros y verlos como reto y oportunidades para mejorar mi carácter. Y para cerrar este tema, esta predicación, y para que tengamos un tiempo de oración, quiero comentarles una ilustración. Un hombre sufría de ataques de ira y estaba harto de esa situación. Un día decidió solucionar su problema. Para ello fue a buscar un viejo sabio que conocía como nadie los secretos del alma humana. En este caso nuestro sabio, ¿quién es? Dios, que nos conoce. Cuando estuvo ante él le dijo, Señor, tengo fuertes ataques de ira que están arruinando mi vida. Sé que es mi carácter, pero estoy dispuesto a hacer lo que usted me recomiende para cambiar. ¿Puede hacerme una idea de lo que te sucede?, le dijo el sabio, para ayudarte. La próxima vez que te invada la ira, deberás venir corriendo a mostrármela, le ordenó este hombre sabio. Tras unos días de calma, el hombre volvió a notar cómo la ira se apoderaba de él y salió deprisa a ver al sabio, a ver al anciano. Pero como vivía en lo alto de una colina, tardó más de media hora en llegar. Cuando estuvo ante él, ya se le había pasado el ataque. Y así sucedió una y otra vez. Pues cuanto más corría, más agotado y menos enfurecido llegaba ante el sabio. Un día súper agotado y el venerable anciano le sentenció y le dijo, creo que me has estado tomando el pelo. Si la ira formase parte de ti, podrías enseñármela, no es tuya. Te atrapa en un sitio y luego te abandona. Así que la solución a tu problema es fácil. La próxima vez que quiera la ira apoderarse de ti, no se lo permitas. Hijos de Dios, Dios te dio y nos dio al Espíritu Santo, que si le permites a Él, te ayudará para que la ira no te controle. Recuerda, la ira no fue colocada por Dios cuando Él nos diseñó. Y quiero invitarlos con este tema a que le demos una oración a aquel que nos ama, aquel que nos diseñó y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Que tú te tomes unos minutos y le puedas decir, Dios, muchas gracias hoy por tu palabra. Moisés fue un hombre tan humano como nosotros. Y hoy de tu palabra aprendo que aunque fue registrado un hecho incorrecto en la vida de Moisés, era para demostrarnos que era un hombre violento, un hombre que no soportaba las injusticias, quizá como usted o como yo. Pero Dios lo amaba con amor eterno, como te ama a ti, como me ama. Y por eso dio la vida de su Hijo Jesús. Y por eso nos dejó al Espíritu Santo. Y nos ama tanto y amó a Moisés que le permitió ese paso por el desierto, por esa escuela, para pulirlo, para formarlo, para hacer de bendición a muchos, como lo fue para Josué y Caleb. Los otros no quisieron comprender los propósitos de Dios, pero Dios cumplió su promesa. Dile, Dios, me identifico con Moisés, porque tengo a mi alrededor personas que me incomodan,
palabras, situaciones que me llevan al extremo, donde reacciono de manera incorrecta. Digo palabras que no son, ofendo, porque no tengo el tiempo para pensar y meditar esas palabras que otros me están diciendo. Dile: Dios, hoy de Moisés aprendo a que tenía cara a cara contigo y te pidió: muéstrame tu camino. Y también te pidió que cada día tú estuvieras con Él y que cada día te conociera. Dígale: Dios, quiero pedirte por eso cada día, conocerte, conocer el Dios de amor, el Dios de misericordia que tengo en mi vida a través del Espíritu Santo. Gracias porque hoy aprendo de Moisés, que fue un hombre de oración y que entendió cuál era la escuela de Dios, cuál es la escuela de la vida. Aprendió que a través de ese desierto duro y difícil, su carácter fue formado. Hoy te invito a ti que todos los días de esta semana medites en la vida y en la obra que Dios hizo en la vida de Moisés. Y esa misma obra la puedo hacer en tu vida y en mi vida. La irritabilidad, al primero que daña es a nosotros mismos, nuestra salud, pero también los momentos de irritabilidad dañan a otros. Hay daños colaterales cuando manifestamos nuestra irritabilidad. Por eso, Dios, ayúdanos cada día, quizás a molestarnos y enojarnos, porque así lo dice tu palabra. Enójense, pero no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Enséñame cada día, antes de dormir, de descansar, soltar todo mi enojo, y solo tú me puedes dar la victoria. Gracias por cada familia. Te pido que las bendigas, les guardes, y que en estos escenarios un poco difíciles y duros de la vida, ellos y cada uno de nosotros podamos sacar lo mejor que tenemos, que es tu presencia, para ser el reflejo de Cristo a otros. Bendícelos y guárdales, y que cada uno tome la decisión de conocerte. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así hemos llegado una vez más al final hoy en nuestro espacio. Dios les bendiga rica y abundantemente. Suscríbanse a nuestro canal y espero que cada día que coloquemos un video, pues ustedes también estén ahí con nosotros aprendiendo.